Bienvenidos, amantes de la ciencia, mentes curiosas del conocimiento, físicos, ingenieros del futuro, deseosos por conocer y saber cada vez más. Estás en el canal adecuado. Aquí aprenderás física de una manera sencilla, divertida y sin complicaciones. Mi objetivo es que disfrutes el proceso de aprender sobre los distintos fenómenos que nos rodean y que la física no sea algo que te frustre, sino que te inspire curiosidad, que te inspire esas ganas de saber más. En verdad, es algo tan interesante decir, lo logré, pude lograrlo, pude hacerlo. Aquí hoy te explicaré los conceptos claves sobre la primera condición de equilibrio y para que puedas entenderle mejor vamos a resolver un problema. Este problema que nos envían. Así que prepárate para descubrir lo fascinante, interesante y bonita que puede ser la física. Y disfruta este problema. Nos dicen lo siguiente, es un enunciado en inglés, nos dicen que hay un peso de 200 libras y hay otro peso de 100 libras, peso de 200 y peso de 100 libras. Las poleas solamente cambian las direcciones de las fuerzas y es más, nos están diciendo que las poleas no tienen fricción eh, y que despreciemos el peso de las poleas. Entonces quiero determinar la tensión en los cables. Muy bien. Vean, en esta primera parte nos están dando, si hago voy a hacer un zoom acá, eh, lo voy a hacer aquí. Esto es, me dicen que es 5/12. ¿Por qué me dan eso? Me lo dan para poder encontrar el ángulo. Yo voy a encontrar este ángulo de aquí, es el que voy a encontrar, este ángulo de aquí, el ángulo alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? ¿Cómo encuentro el ángulo alfa? Lo voy a hacer aquí mismo, lo voy a hacer como una tangente, lo voy a expresar. Si yo lo veo de esa manera, y ese es mi primer paso, voy a encontrar el ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto. Aquí voy a usar función trigonométrica, cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es 12. Y ese es mi primer paso. Entonces, tangente de alfa es 5 entre 12. Y si yo hago esos 5 entre 12, voy a encontrar alfa, que es la tangente inversa de 5/12. Aquí tendría que haber puesto un arco tangente. Lo voy a dejar así por el momento. Y tengo que alfa es igual. Si yo meto una calculadora, hay una función que dice tan-1, pícale ahí donde dice tan-1. Y si le pones que esta tan-1 de 5/12, te va a dar 22,62 grados. 22,62 grados, ese es el ángulo alfa. ¿Ok? Ya encontré ese ángulo alfa. Me voy ahora a la tensión en el otro cable. Ve este cable. El cable del peso de 100 libras. Entonces, en el peso de 100 libras me dicen lo siguiente. Lo mismo. Le voy a llamar el ángulo beta. Quiero encontrar este ángulo beta. Si quiero encontrar ese ángulo beta, ¿ok? Hago lo mismo. Lo voy a poner aquí al ladito. La tangente del ángulo beta, tangente, tangente del ángulo beta, es el cateto opuesto, que es 3 entre el cateto adyacente, que es 4. Entonces es 3/4. Y tengo que beta es tangente inversa o el arco tangente. En tu calculadora aparece como tan-1 de 3/4. Si le picas ahí, te va a dar que el ángulo beta 36,87 grados. 36,87 grados. Este es nuestro primer paso. Encontré los ángulos. ¿Ok? Siguiente paso. En el siguiente paso voy a encontrar las tensiones. Y para encontrar las tensiones
Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y lo voy a hacer aquí. Vean, eh, voy a considerar que todas las fuerzas están concentradas en este punto. Esta cuerda jala hacia allá, la cuerda OA jala para acá, este peso 1 jala en esta dirección y el peso 2 jala en esta otra dirección. Entonces, a partir de ese punto, del punto origen, del punto O, voy a establecer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a poner un plano cartesiano ahí de la siguiente manera. Voy a poner aquí un eje coordenado, el eje coordenado de las X, y acá estará el eje coordenado de las Y. ¿Ok? Eje X y eje Y. Entonces, voy a dibujarlas. Aquí está una fuerza. Esta tensión que no la conozco, sé que es la tensión en el cable OB, que conecta al origen con el punto B. Hacia acá va otro cable, va hacia arriba. En esta dirección va otro cable, de aquí para acá. Hacia aquí va otro cable. Es el cable que une el origen con el punto A. Vean, ahí está el punto A. El origen con el punto A. Ahí está. ¿Ok? Hacia la línea, en esta dirección va a haber otro cable. Y lo voy a apuntar igual acá, en mi diagrama de cuerpo libre. En mi diagrama de cuerpo libre, antes. En este cable OA, yo tengo que este ángulo alfa que yo encontré, este ángulo alfa, es exactamente el mismo que este de aquí. Por lo tanto, lo voy a colocar ahí, que esto es 22,62 grados. O sea, este ángulo aquí es 22,62 grados. Luego voy a tomar que la tensión del peso 1, el peso 1 está colgado por acá, va el peso 1, lo voy a poner en color azul. En color azul va el peso 1, este peso 1 va aquí, y ese peso 1 vale 100 libras, vean, ¿no? Vale 100 libras ese peso 1. Entonces, este peso 1 vale 100 libras. 100 libras, 100 libras, y el ángulo que yo encontré en el ángulo beta es 36,87 grados. O sea que aquí hay 36,87 grados. Ahí. Finalmente tenemos al peso 2 y el peso 2 lo tenemos aquí, hacia abajo. Hacia acá abajo está el peso 2. Déjenme quitarle el grosor del lápiz. Tenemos un peso 2 que va para acá. Ahí va el peso 2 y este peso 2 vale 200 libras. Ahí está. 200 libras. Este fue nuestro paso número 2. Hicimos el diagrama de cuerpo libre. Esto fue el paso 2. Hacemos un DCL, un diagrama de cuerpo libre. Voy al paso número 3. ¿Ok? En el paso número 3 lo voy a poner por aquí al lado. ¿Ok? En el paso 3. En el paso 3 voy a encontrar las componentes de la fuerza. Eso es lo que voy a encontrar en el paso número 3. Paso 3. Encontrar las componentes. ¿Ok? Encontrar las componentes de las fuerzas. Entonces, ¿cómo hago eso aquí? Voy a empezar con la tensión en OA. Vean. Esta TOA
la puedo descomponer. Una parte de esta fuerza de TOA, ¿ok? Se va al eje X, se va a este eje, y otra parte se va al eje Y. Entonces, lo que voy a hacer es, esta fuerza la descompongo una parte para acá, le voy a llamar TOAX. Esta de hecho está en el eje X negativo, TOAX. Esta es negativa. Y hay otra parte de esta fuerza que está en el eje Y. Este OA en el eje Y. Esta es positiva. ¿Ok? Entonces, TOAX, voy a establecer de nuevo funciones trigonométricas. Vean este triángulo de aquí, este triángulo de aquí, en ese triángulo. Si yo establezco la función seno de 22.62 grados, encuentro el cateto opuesto, que es TOAY. Si establezco la función coseno, encuentro el cateto adyacente, que es TOAX. ¿Ok? Entonces voy a empezar con TOAX. TOAX, voy a establecerla para que vean de dónde sale. Coseno de 22.62 grados es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es TOA. Entonces, cateto adyacente, que es TOAX, negativo, entre la hipotenusa, que es TOA. Si yo despejo y quiero encontrar TOAX, la componente en X de esa fuerza, y saco el coseno de 22.62, me da menos 0.9231. Entonces, menos 0.9231 por TOA. Esa es TOAX. No puedo hacer más ahí porque no sé el valor de TOA. Voy ahora con la función seno. Si yo establezco seno de 22.62 grados, ¿ok? Seno de 22 es el cateto opuesto, que es TOAY, entre la hipotenusa, que es TOA. Por lo tanto, seno de 22.62 es TOAY, que es positiva, entre TOA. Y de aquí yo ya tengo que TOAY, la componente en Y de esa tensión de la cuerda que va desde el origen al punto A. Si saco seno de 22.62, me da 0.3846. 0.3846 por TOA. ¿Ok? Eso es TOAY. Tengo TOAX, TOAY. Y ya no puedo hacer más ahí, solamente encontré las componentes de la tensión TOA. Me regreso a mi diagrama. Observa ahora TOB. Si ven esta TOB, toda esta fuerza está en el eje de las X positivas. No tengo componentes en el eje Y. Por lo tanto, la componente en el eje X de TOB es simplemente TOB. O sea, esta que está aquí es en realidad TOB en el eje X. En el eje Y es 0. Por lo tanto, con la tensión en TOB en el eje X es simplemente TOB. Y la tensión en la cuerda OB es simplemente 0. No hay tensión en el eje Y de esa cuerda. ¿Ok? Ya establecí, vean, establecí las componentes en X de la tensión, componentes en X de la tensión en la cuerda B. También establecí las componentes en Y de la tensión TOA y en Y de la tensión TOB. Y me voy ahora para los componentes de la tensión en los pesos ahora. Me regreso aquí.
Si yo veo los pesos en mi diagrama de cuerpo libre, yo veo que hay un peso que está jalando en esta dirección. Este peso que jala en esta dirección. Esta de aquí. ¿Ok? No, una parte de ese peso se va al eje X y otra parte de ese peso se va al eje Y. Si tú ves este triángulo de acá, parte de esa tensión del peso en uno se va en el eje X. Este peso en X, W1X, es negativo. Y W1 en Y, que está acá, es también negativo. Va en el eje Y negativo. O sea, tanto W1X como W1Y son negativos. Entonces, y si ves este triángulo, W1 en Y aquí es el cateto adyacente. Y W1X, este valor de aquí, es el mismo que el de acá. Ujú. Por lo tanto, W1X es el cateto opuesto y va a ser la función seno. Vean, lo voy a hacer aquí. Aquí. Si lo veo así es seno de 36,89. Seno de 36,89 grados. Cateto opuesto. El cateto opuesto, que es la componente en X. Ujú. Y cateto opuesto, que es la componente en X. Entonces es W1X, que es negativo, va hacia abajo en el eje de las X. Entre W1 la hipotenusa siempre es positiva. Voy a establecer de nuevo el coseno. El coseno de 36,89 es el cateto adyacente, que es este de aquí, entre la hipotenusa, que es W1. Ujú. Entonces, es negativo también la W1Y, menos W1Y entre W1, que W1 de hecho es 100 libras. Ya me están dando esos pesos. Entonces, de aquí establezco que W1X es, ya voy a poner valores. W1 vale 100 libras. Entonces esto es menos 100 libras. Está dividiendo, va a pasar multiplicando 100 libras por el seno de 36,89 grados. Si meto esos valores a una calculadora, 100 por el seno de 36,89, la componente en X me va a dar 60 libras, negativo. 60 libras, ahí está. Si pongo la otra, esta es 100 libras, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y lo pongo en la calculadora, me va a quedar también negativo. W1Y es menos 100 libras por el coseno de 36,89 grados. Y W1Y es igual a menos 80 libras. Ahí está W1Y. W1X, W1Y, entonces tengo ya las componentes en Y de ese peso, pero también tengo la componente en X de ese peso. Ahí está. Me regreso a mi diagrama de cuerpo libre. Sigo encontrando componentes, ¿ok? Si me regreso a mi diagrama de cuerpo libre, vean aquí, ahora voy con el peso 2. En el peso 2, este de acá, este peso, tengo que todo este peso está en el eje Y. No hay pesos en el eje X. En el eje Y son las 200 libras negativos. O sea, esta W2 que yo puse acá, en realidad es W2Y menos 200 libras. En X no hay. O sea, W2X es cero. Ninguna parte del peso se va en el eje X. Entonces, considerando eso, simplemente pongo aquí que W
W2 en el eje X es 0 libras. Y W2 en el eje Y es todo el peso que estaba ahí, que son las 200 libras. Y como eso hacia abajo, va negativa. Tengo las componentes en X y tengo la componente en Y de esos pesos. Ese fue nuestro paso número 3. Encontramos las componentes a partir del diagrama de cuerpo libre que hicimos. ¿Ok? Paso 3. Voy con el paso 4. Si me voy al paso 4, ahora voy a establecer las condiciones de equilibrio, que se le llama, condiciones de equilibrio estático. O incluso cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, incluso cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, se cumplen las condiciones de equilibrio estático. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio estático? La primera, que la suma de todas las fuerzas vale cero. Entonces, como este cuerpo no se mueve, entonces voy a decir que la suma de las fuerzas en el eje X de este cuerpo vale cero. No se está moviendo en el eje X. Pero también no se mueve en el eje Y. La suma de las fuerzas en el eje Y también tiene que ser cero. Y a partir de ahí voy a ver a dónde me lleva el problema. Suma de las fuerzas en X. Estas que puse en amarillo son las sumas de las fuerzas en X. Entonces, mi primera condición de equilibrio, paso número 4. Condiciones de equilibrio. La suma de las fuerzas en X vale cero. En X, ¿quiénes están en X? TOA, las componentes en el eje X, más TOBX, más W1X, más W1X, más W2X. Esta me tienen que dar cero. ¿Ok? TOX. TOX yo veo ahí que es menos 0.9231. Esto es TOX. Ahí está. Entonces lo pongo. 0.9231 negativo. Menos 0.9231 por el valor de TOA. TOBX es TOB más TOB. Atención, en la cuerda que une al origen con el punto B. Más W1 en el eje X que vale 60 libras, negativo. Menos 60 libras. W2 es 0, ya ni lo pongo. Ok, lo voy a poner para que vean cómo se hace todo. Y aquí yo veo que esto es menos 0.9231 por TOA más TOB es igual a 60 libras. Solamente voy a pasar el 60 libras, lo pasé del otro lado. Ahí está. Y a esta le voy a llamar la ecuación número 1. No puedo hacer más acá, le voy a llamar la ecuación número 1. Tengo dos incógnitas, tengo una sola ecuación, no puedo hacer más. Me voy a la condición de equilibrio en el eje Y. Si yo veo las condiciones de equilibrio en el eje Y, veo lo siguiente. La suma de todas las fuerzas que actúan en el eje Y es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje Y? Es TOA en el eje Y, más TOB en el eje Y. Más W1Y, W1 en el eje Y, más W2 en el eje Y. Esto me tiene que dar 0. Sustituyo. TOY yo tengo ahí que es 0.3846. Entonces simplemente pongo sus valores. 0.3846, 0.3846 por el valor de TOA. TOBY es 0. W1 en el eje Y, tengo que son 80 libras negativas. 80 libras. W2 en el eje Y, menos 200 libras. Menos 200 libras.
Esto me tiene que dar C. Igual, si yo parto de esta ecuación y despejo, tengo que esto es 0.3846 TOA es igual a 280 libras. Y tengo esa parte. El 80 lo mandé del otro lado y el 200 también lo mandé del otro lado. Y ahora voy a hacer esa operación. Lo que veo aquí es que el 0.3846 se está multiplicando, lo voy a mandar dividiendo. Eso es lo que voy a hacer. Ok, lo voy a poner, lo voy a escribir para no saltarme en ningún paso, tú lo puedes hacer directamente. Te va es 280 libras entre 0.3846. Esto implica que la tensión en la cuerda A, que une al origen con el punto A, me da 728.03 libras. Ahí está. Tengo el primer resultado. La tensión en la cuerda A es 728.03 libras y primer resultado al cual llego, que es este de aquí. Tengo el primer resultado. Ahí está mi primer resultado. La tensión en la cuerda A. ¿Cómo saco la tensión en la cuerda B? Vean, si este valor que encontré aquí la sustituyo en este punto, puedo conocer la tensión en la cuerda B. Entonces, la tensión en la cuerda que une al origen con el cable B es igual a 60 libras menos, como pasé del otro lado es más, 0.9231 por la tensión OA. Voy a poner todos los valores, no me quiero saltar ningún paso, tú lo puedes hacer directamente. 60 más 0.9231 que multiplica 728.03 y esto obtengo la tensión en la cuerda B. La tensión que va del origen al punto B, la tensión en la cuerda B y me sale que es 792.04 libras. Aquí ya encontré la tensión en la cuerda B. Aquí tengo la tensión en la cuerda B. Listo. Tensión en la cuerda B encontrada. Es un problema un poco extenso. Quise resolverlo paso a paso. No me quise saltar ni un solo paso para que le fueras entendiendo. Eh, y ahí quedó. Lo primero recuerda que fue encontramos los ángulos, hicimos el diagrama de cuerpo libre, nuestro paso número 2. El paso número 3 encontramos las componentes. Ahí tenemos que usar funciones trigonométricas. De hecho, desde el paso 1 usamos funciones trigonométricas. Y después establecimos condiciones de equilibrio en el paso número 4. Y a partir de las condiciones de equilibrio llegamos al resultado. Fue muchas funciones trigonométricas, matemáticas, con física, y no hay de otra, mis amigos, más que relacionar matemáticas con física. Y esto es nuestro resultado. Con esto termina nuestro video. Si te gustó el video, apóyame dándole like, compártelo para llegar a más personas, para que las personas vean lo fácil que es. Y de esta manera termina nuestra aventura por este mundo de la física el día de hoy, en este problema. Si te ha gustado el video y sientes que aprendiste algo nuevo, dale me gusta, compártelo para que
pueda llegar este video a más personas que lo necesiten. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo de una manera divertida y clara. Nos vemos en el siguiente video donde resolveremos más misterios de la física, más problemas de física. Recuerda, aquel que no comete errores no avanza. No tengas miedo de equivocarte. Cada error es una lección valiosa. No tengas miedo de intentarlo. Inténtalo. Vence el miedo. Equivócate y levántate y sigue adelante. Detengo la grabación.